Hola a todos, mi nombre es Lonnie y les doy la más cordial bienvenida a estos tutoriales de Adobe Illustrator. El día de hoy vamos a hablar de las historias en las infografías. En el capítulo anterior estuvimos hablando de historia y objetivos. El día de hoy vamos a hablar más que nada de la historia que queremos contar, cómo vamos a presentar esa historia, cómo podemos llegar a la historia que queremos transmitir. Recuerden que cuando estamos hablando de infografías, esa información que vamos a presentar tiene que tener una historia, tiene que tener una estructura. Y a veces esta parte puede ser la más difícil o la más divertida, dependiendo de qué te guste hacer a ti. Para eso, primero, les voy a dar una serie de pasos que pues a mí me funcionan. Y pues para encontrar tu historia, primero tienes que hacer preguntas. Después de eso, vamos a encontrar las respuestas, obviamente. Y con esas respuestas vamos a visualizar los datos y vamos a hacer ideas en storyboards. Pero Lonnie, me dirás, ¿cómo hago yo esas preguntas o cómo llego yo a tener toda esa información? ¿Cómo visualizo? Bueno, vamos a platicar un poco de eso. Haciendo las preguntas es muy sencillo. Vamos a preguntar, pues, ¿qué es lo que sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿O cuál es el objetivo de lo que se hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿O cuántas veces pasó esa situación? Entonces, vamos a hacer todas las preguntas necesarias. De hecho, algo que me sirve mucho es la 5W2H, que viene de las 5 preguntas en W: what, why, when, where, who, y las 2 H's que son how y how much. Entonces, todas estas técnicas, esta técnica te sirve mucho para definir y redactar tu historia. Una vez que tienes las preguntas, vamos a encontrar las respuestas. Estas respuestas pueden ser de dos formas: cualitativas o cuantitativas. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando hablamos de cualitativas es el cómo, la forma, ¿sí? Muchas veces cuando estamos haciendo, por ejemplo, encuestas, hacemos preguntas que nos dicen bueno, malo o excelente, ¿recuerdan? Entonces, esa es una cualidad, es una forma de cómo se presenta la información. Si es bueno, si es malo, si es caluroso, si es frío. Eso es una cualidad. Y cuando hablamos de cuantitativo, pues viene de cuánto, ahí vamos a dar un poco más de información ya un poquito más exacta. Por ejemplo, cuánta gente fue, en qué fecha, probablemente en qué lugares, qué espacio. Todo eso es cuantitativo, se puede medir. A diferencia de lo cualitativo, que no se puede medir, simplemente es una percepción, lo cuantitativo sí se puede medir. Y con eso podemos presentar cierta información. Ya que tenemos la información, pues tenemos que agruparla dependiendo de lo que nosotros requiramos. Como les dije, pues tenemos información pues geográfica, información cuantitativa, información que pues probablemente estos números no me dicen mucho, pero ya en una representación de una gráfica ya puedo empezar a ver un poco más. Puedo ver diferentes tipos de comportamientos. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, buscamos cómo presentarlos, buscamos qué tipo de gráficas nos conviene a nosotros o qué tipo de gráficas conviene al público al que se lo vamos a presentar. Porque no es lo mismo que le presentes a un niño, que le presentes a un adulto, que le presentes a alguien que sabe tecnología, a alguien que no sabe tecnología, a alguien que maneje información científica. Entonces tienes que ir adaptando esa información, visualizarla de una manera gráfica y de ahí pues tú vas a ver cómo la puedes utilizar. Luego entonces, ya que tienes esa información, ya que lo tienes en gráficos, pues ya sería cuestión de hacer bocetos. Tú ya podrías empezar pues desde lápiz y papel. Pues bueno, ¿qué es lo que tengo? Tengo alguna infografía de viajes. Bueno, y los viajes van pues que si en familia, si en avión, si va a ser un viaje turístico, un viaje de trabajo, cosas de tecnología, o en un momento dado
todas esas ideas que tú quieras presentar de este lado, cómo lo quieres presentar, cómo quieres hacer que esas ideas vayan una a otra, porque pues ya tienes la información, ahora lo que tienes que hacer es redactar la historia conforme a la información que ya tienes. Vas a presentar todas esas gráficas, todos esos elementos que tú ya utilizaste, que tú ya definiste, y vas a tratar de redactar la historia. Luego entonces, como les mencionaba yo antes, para poder encontrar tu historia, hagan las preguntas, todas las preguntas necesarias que tengan que hacer. Si en un momento dado ustedes quieren hacer tipo, como si fueran un periodista, lo pueden hacer. Hagan entrevistas, hagan encuestas, hagan las preguntas necesarias para sacar esa información. Una vez que ya tenga esa información, encuentra las respuestas, porque también puede ser que estés investigando en internet, que estés buscando en las redes sociales y puedes estar saturado de información, pero una vez que hayas hecho las preguntas correctas, ya puedes encontrar las respuestas adecuadas. Con esa información ya podemos visualizar los datos que nos interesan. Vamos a ver qué es lo más importante de toda esa información que ya hemos recolectado. Y luego, todas esas ideas los vamos a poner en storyboards. Luego entonces, aquí ya tienes tu historia, ya la tienes formada. Esto puede ser un proceso que te dure desde 15 minutos hasta 2-3 días, dependiendo de qué tan meticuloso, qué tanta información quieras tú presentar o qué tipo de historia quieras presentar. Si no tienes nada, si tienes algo, si tienes la información a la mano. Todo esto pues depende mucho de cómo vayas a trabajar con tu historia. Luego entonces, pues practiquen estos pasos, documentense un poquito, busquen la información que necesiten, hagan las preguntas, hagan bocetos, hagan diferentes tipos de gráficas y todo eso, conforme vayamos avanzando, lo vamos a utilizar. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Si les gustó, por favor regálanos un me gusta y más que nada suscríbanse. Nos vemos la próxima semana.